2012. Marzo. México, Distrito Federal. Capítulo 6. Devoradores, parte 1. Esa cosa era enorme, podía verla corriendo con una furia inigualable hacia mí. No había nada que pudiese hacer para detenerla, no podía sentir mi cuerpo, los síntomas se habían apoderado por completo de mí y lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos, para al menos no ver cuando eso que se acercaba a mí a toda velocidad, me comiese vivo. No hay dudas, eso no era humano, era un monstruo, era deforme, sangraba por cada una de las protuberancias que tenía en el cuerpo. Estaba totalmente desnudo y parecía como si la sangre que recorría su cuerpo estuviera coagulada, y si algo aprendí de la escuela es que la sangre no se coagula al menos que la persona esté muerta, lo cual significaba que... La cosa había caído sobre mí, venía corriendo con tanta fuerza que al estrellarse contra mí se rompió el soporte de las escaleras y solo pude sentir el impacto contra el suelo. El muy maldito me había tomado de los brazos y me llevó al suelo junto a ella en la caída. Afortunadamente la cosa quedó aturdida al momento de caer, en cambio a mí el golpe parecía haberme hecho reaccionar, recuperé el control sobre mi cuerpo. Me levanté lo más rápido que pude y subí las escaleras de nuevo, pues arriba se habían quedado mis katanas, si quería vencer a esa cosa, tenía que matarla. Mientras corría por las ahora largas escaleras, porque por el miedo que sentía al ser perseguido por ese monstruo, se me hizo eterno el momento de poder llegar donde estaban mis katanas. La cosa se levantó y como si se hubiera recargado de energía, se sacudió la cabeza de manera brusca y gritó. Su grito parecía más un rugido de furia, la cosa estaba aún más enojada y más sedienta de sangre. Como pude tomé las katanas, las empuñé y corrí hacia al extenso pasillo lleno de puertas, pues tenía pensado sorprender a la cosa esa cuando llegara hasta arriba. Pude oír de nuevo el rugido de la cosa, esta vez sonó más cerca, estaba por terminar de subir las escaleras. Finalmente estábamos cara a cara, el maldito medía el doble que yo, tenía el cuello lleno de heridas pútridas, sus brazos eran grandes, mucho más grandes a relación con su cuerpo, parecía tener dientes de humano, solo que le faltaban algunos y sus ojos eran negros, el negro más profundo y oscuro que haya visto jamás. No tenía ni siquiera la parte blanca de los ojos, solo parecían dos canicas negras en una cara monstruosa. Sentía como mi corazón se aceleraba, sentía repetidos escalofríos recorrer mi cuerpo entero, nos miramos fijamente y corrí hacia donde se encontraba esa cosa, empuñando una de las katanas al frente de mí para clavársela en el estómago, y la otra la sostenía con toda mi fuerza, porque sabía que lo que sea que fuera eso no iba a morir así de fácil, cuando le encajara una de las katanas, iba a usar la otra para rebanarle el cuello. Si algo aprendí de todos los videojuegos que en mi vida jugué, es que todo monstruo tiene una debilidad, y que la mayoría muere si se les arranca la cabeza, así que eso iba a hacer. Pero la cosa no se quedó quieta, al momento que yo corrí hacia al maldito, él corrió hacia a mí, sus pisadas eran torpes y parecía que en cualquier momento se iba a tropezar por correr tan mal, pero no, el maldito siguió su camino firme hacia mí. Lo había logrado. Le clavé la katana en el estómago, la cosa se frenó y no dejó de mirarme en ningún momento con esos terribles ojos negros. Era momento, no podía perder más el tiempo, tenía que rebanarle el cuello con la otra katana, tenía que hacerlo. Con todas las fuerzas que me quedaban, me dispuse a meterle un tajo en la cabeza, pero la cosa sin mayor esfuerzo tomó la katana por el lado filoso, y aunque le rebané al menos la mitad de la mano, y su sangre pútrida y de un color rojizo tan oscuro que casi parecía negra escurrió por la hoja de la misma, el maldito la sacó volando lo más lejos que pudo y a mí me tomó por el cuello, su fuerza era terrible, era como luchar contra un gigante, no tenía oportunidad de ganarle por más empeño que pusiera, y lo peor de todo es que ya nadie estaba conmigo. Nadie iba a llegar y me iba a salvar la vida como en ocasiones pasadas, tenía que confiar en mí mismo esta vez, confiar como nunca antes lo había hecho, era momento para rectificar todos los errores del pasado y comenzar a ser valiente, tenía que hacerlo. La cosa me había arrojado contra el suelo, quedé a nada de volver a caer por las escaleras, todo el cuerpo me dolía, los golpes habían sido demasiado fuertes, y aunque intenté levantarme lo más rápido que pude, la cosa volvió a correr hacia mí con toda la furia que se acumulaba más y más dentro de él.
era dejarme morir o hacer algo por mi vida. Si intentaba correr la cosa me alcanzaría, así que sin pensarlo más salté desde el segundo piso, el cual era bastante alto, y caí en el suelo del primero, justo donde la cosa había caído la primera vez. El piso era de madera con una alfombra sobre él, así que no sentí demasiado dolor al caer. Rodé por el suelo mientras la cosa brincaba los escalones y venía así a mí. Me extrañaba que no saltara igual que yo. Se tomó el tiempo de bajar las escaleras a saltos y rebotando en las paredes. Era tan grande que no cabía por donde pasaba. Me levanté finalmente y corrí hacia el cuarto del comedor. La cosa venía detrás de mí y yo solo intentaba no tropezarme con algo. Tenía un plan. La puerta del estudio del señor Villalba, por donde entré, era bastante gruesa y fuerte. Tenía que encerrarme ahí y salir por la ventana que rompí. Tenía que hacerlo a cualquier costo. Volteé a ver hacia atrás y la cosa seguía persiguiéndome, pero había tomado una de las sillas del comedor y la lanzó contra mí. Mis reflejos eran rápidos porque al momento de ver eso me tiré al suelo, y la silla pasó por arriba de mí, terminó por estrellarse en la pared de al frente, pero afortunadamente yo ya estaba a unos pasos de la puerta del estudio, así que me arrastré hasta entrar en él, pero la cosa seguía lanzando todo lo que encontraba a su paso. Ya me encontraba dentro del estudio y me dejé caer al frente de la puerta después de ponerle el seguro. Sentía que por fin todo había pasado, pero algo me extrañó. La cosa no hacía más ruidos, no arrojaba nada, no gruñía, no caminaba ni golpeaba nada. Eso despertó en mí de nuevo mi sentido del peligro y corrí por todo el cuarto buscando algo con que defenderme. No había absolutamente nada. Me extraña que siendo el estudio del señor Villalba, un importante personaje en la Ciudad de México y no solo aquí, en el país entero, no tenga una sola arma de fuego en su casa, y mucho menos en su estudio, que es donde generalmente guardan esas cosas. Me sentía acechado, no sabía de dónde iba a salir esta vez, tenía miedo, pero sentía como si pudiese transformar ese miedo poco a poco en valentía, en furia para enfrentar lo que sea, incluyendo al maldito que me perseguía. Todavía no terminaba de reponerme cuando escuché como si algo enorme hubiese caído justo atrás de mí. Maldita sea. La ventana rota, salió de la casa y entró por ahí. La cosa soltó un golpe contra mí, pero como dije, mis reflejos eran rápidos y pude agacharme antes de que me diera. De no haberme agachado, la cosa me hubiera matado. Su golpe fue devastador, creó un agujero en la pared de tanta fuerza que invirtió en él. Mientras él sacaba su mano de la pared, yo corrí hacia la ventana y salí a las afueras de la casa. Todo estaba tan oscuro y no podía ver nada o casi nada. La niebla parecía menos densa ya, como si ya hubiese cumplido con su trabajo y comenzaba a desaparecer. Gracias a que había menos niebla, mientras corría pude ver a la distancia un grupo de 4 o 5 personas, corriendo a toda velocidad de un lado a otro. No sabía bien qué estaban haciendo o por qué corrían así, pero lo hacían. Volteé hacia otro lado y pude ver a otra sombra de una persona corriendo hacia otro lado diferente. Era como si escaparan o estuvieran persiguiendo algo. No tenía más tiempo que perder con esas sombras, debía conseguir mis katanas. Encontré que la cosa había destruido completamente la entrada principal de la casa, por ahí había salido. Seguí corriendo pero esta vez hacia adentro de la casa y subí los escalones de 2 en 2 para llegar lo más pronto posible al pasillo de arriba. Encontré la primera katana, la sostuve con la mano izquierda y corrí hacia donde estaba la segunda, la que arrojó al final del pasillo. Llegué hasta donde se encontraba y luego recordé que en la maleta tenía un encendedor y varias hojas de papel. Regresé por la maleta y cuando la tuve entre mis manos vi a la cosa en el piso de abajo volviéndome a mirar con esos ojos sin vida y totalmente negros. No lo dudé más y saqué las hojas y el encendedor que llevaba en la maleta, las fui arrancando de a montones del cuaderno y las fui prendiendo con el encendedor, luego las dejé en las cortinas que habían por el pasillo. Estas se comenzaron a incendiar, el papel tapiz y la alfombra también se prendieron en llamas. Mientras me alejaba del incendio intentaba abrir una y otra puerta pero ninguna abría sin llaves, y las llaves se me habían caído en algún lado, así que no me quedó más que meterme a la puerta rota por la bestia. Cuando entré una peste insoportable se hizo presente. Nunca en mi vida había olido algo igual, todo estaba lleno de sangre y aparatos quirúrgicos, como si hubieran montado un pequeño quirófano en ese cuarto donde mantenían a la cosa presa. Estaba buscando una salida, y desgraciadamente no encontraba nada. Ese cuarto no tenía ventanas, solo unos pequeños espejos gruesos, lo que me hacía pensar en esos vidrios que usan en los interrogatorios policíacos, donde de un lado sí pueden ver y del otro no.
Me acerqué a ellos y de repente una luz roja parpadeó, justo arriba de uno de los espejos, parecía como si estuvieran monitoreando todo desde ahí. Golpeé la pared unas cuantas veces para saber si era hueca o estaba bien hecha y me llevé la sorpresa de que parecía tener un trasfondo. Seguí buscando por donde estaban los espejos y di con una puerta, que parecía estar muy bien oculta con el papel tapiz de la pared. Con la katana fui quitándolo y luego encontré el cerrojo, lo seguí quitando con la katana y la puerta se abrió. Esta era de acero o al menos de metal muy resistente. Rápido la cerré para que la cosa no pudiera entrar y las llamas tampoco. Me doy cuenta al estar dentro que era un simple cuarto destrozado, habían cortinas blancas y largas que estaban llenas de polvo y suciedad, rotas en general. También puedo notar que en la pared donde se supone estaban los espejos, pero en el otro cuarto, de este lado tenía cámaras, además de que como supuse, los espejos eran eso, espejos del lado del cuarto quirúrgico, pero del lado de donde me encontraba ahora eran ventanas. El foco rojo que vi parpadeando eran las cámaras que estaban puestas en este lado del cuarto. Pero qué mente retorcida vivía en esta casa. ¿Quién era ese maldito señor Villalba? Ahora sí estaba totalmente seguro de que él tenía que ver con todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué era ese monstruo? ¿Por qué me atacó? De verdad que aún no puedo con la impresión de haberme tenido que enfrentar a eso. Seguí caminando por todo el cuarto, el cual era muy grande y casi para llegar al final había una computadora, en una mesita de centro muy pequeña. La computadora estaba encendida, como si alguien hubiese estado ahí. Me dieron ganas de ver qué había en ella, pero el hecho de que estuviera prendida no me gustaba para nada, me hacía pensar que había alguien más ahí, aunque no podía haber nadie más. Era imposible porque el cuarto no tenía ningún mueble, ni ventana, ni nada. No había dónde esconderse, todo estaba a la vista, pero sí había otra puerta, pero esta parecía llevar al primer piso. No sé en qué forma estaba construida la casa, pero a mis ojos esto parecía más que nada un cuarto secreto, porque hasta sus propias escaleras independientes tenía. Estaba por bajar las escaleras, pero como lo dije, mi instinto y mi curiosidad me decían que tenía que ir a ver qué había en la computadora. Regresé hasta donde se encontraba y empecé a examinar las carpetas de documentos. Había una carpeta que decía, Diario de un Dios. El nombre me pareció en extremo llamativo. ¿Cómo que Diario de un Dios? Eso me suena demasiado pretencioso, o me suena a ocultismo. Bueno, ¿qué más da? Hice doble clic sobre la carpeta y habían varios documentos, infinidad de documentos, todos tenían nombres muy raros. Algunos tenían por nombre lo siguiente: equipamiento, recetas, prototipos, enfermedades virales, inmunodeficiencia, mutaciones, prototipo 01, prototipo 02, prototipo X. Nada en esa carpeta tenía sentido. ¿A qué se referían con todo eso? Entre todas las carpetas lo que más me llamaba la atención era el documento de prototipos y el de enfermedades virales. Era tentador abrir cualquiera de las dos. Pero mientras bajaba más y más el cursor pude ver algo que sin duda fue lo más llamativo de todo, y que al instante de verlo cliqueé 2 veces sobre el documento. Este documento decía, Los Armenta. Creo que en todo este tiempo no había mencionado ese pequeño detalle, pero mi primer apellido era exactamente ese, Armenta. Tenía el documento abierto y en él habían muy pocas hojas, eran solo 3 hojas y en las cuales había muy poco escrito. Entre lo que estaba escrito ahí, lo más importante decía, 1 de febrero del 2012. Mi hija ha comenzado a salir con el sujeto, al parecer es de buena familia y está libre de enfermedades que puedan complicar el protocolo. 4 de febrero del 2012. Mi hija ha comenzado a ser la novia oficial del sujeto, finalmente mañana en la junta que habrá en su escuela lo conoceré. Si todo marcha bien en unos días llevaremos a cabo el plan. 10 de febrero del 2012. Ya he conocido al sujeto y pude tomar unas muestras de su cabello. Lo he sometido a varias pruebas expuestas al virus y una cosa muy interesante ha sucedido. Parece ser que las células de su cuerpo, su ADN se come al virus. Esto no debería suceder. 14 de febrero del 2012. Hoy secuestramos al sujeto. El paciente Richard Armenta lleva más de 2 horas sedado y comenzaremos en breve con el protocolo. 15 de febrero del 2012. Tal y como imaginé, el sujeto posee un ADN poderoso. No sabemos el por qué aún, pero el cuerpo del sujeto combate al virus y se lo come. Termina por transformar al virus en energía. No sabemos hasta qué punto esto le beneficie. 16 de febrero del 2012. Tras fallar en el experimento con el sujeto Richard Armenta, hemos decidido liberarlo para observar a distancia cómo reacciona en las próximas semanas. Le hemos quitado el sedante y el sujeto comienza a recuperar la conciencia paulatinamente.
El sujeto ha comenzado a convulsionar, al parecer al final el virus ha terminado por acabar con su organismo, el experimento se ha llevado a cabo con total satisfacción. 17 de febrero del 2012. El sujeto se estabilizó, nada extraño sucedió después de las convulsiones. Al final todo ha sido una pérdida de tiempo, el sujeto posee un ADN inmune al virus y tendremos que liberarlo para no causar sospechas. Sus padres creen que ha sido secuestrado, pero hemos pedido un rescate por él y será entregado en unas horas. Cuando el sujeto despierte no sabrá nada de lo que aquí sucedió. Todo está controlado, pero habrá que buscar a un nuevo sujeto. Maldita sea. No lo puedo creer. El maldito señor Villalba me secuestró, experimentó conmigo y yo jamás supe nada de esto. No entiendo nada, ¿qué fue lo que me hicieron? ¿Tengo el virus dentro de mí? ¿Pero qué virus? Rayos, me siento como un fenómeno, esto no es bueno. Seguro por eso son los síntomas que he estado presentando últimamente. ¿Será que yo también me voy a convertir en una de esas cosas? Me siento como una vil rata de laboratorio, solo como eso. Después de hacer una pausa porque lo que había leído era muy fuerte para mí, tuve que continuar leyendo más abajo en el documento, el cual decía, marzo. Fuimos en busca del prototipo X, pero cuando llegamos a su casa no lo encontramos, solo estaban sus padres, los cuales se negaron a darnos su ubicación. Al día siguiente optamos por ir en busca de los padres del prototipo X, pero ya habían dejado la casa, creo que sospecharon nuestras intenciones. Hemos encontrado a los padres del prototipo X, los hemos llevado capturados a la sede en los Estados Unidos de nuestra organización, tenemos en mente experimentar con ellos, seguro que también tendrán un ADN tan poderoso como el de su hijo, Richard Armenta. Con una chingada. Secuestraron a mis padres. Yo soy el prototipo X si quieren mi ADN, malditos, 1000 veces malditos. Esto solo puede significar que son terroristas y que ellos son los culpables de todo lo que está pasando, demonios. Continué leyendo otro de los documentos, pero esta vez el que decía prototipo 01. Al parecer el prototipo 01 no tuvo la misma suerte que yo, su ADN era el que estaban buscando, uno normal para infectarlo con el virus. Este sujeto se llamaba Julián Alcántara y era uno de los miembros de la organización que planea todo este ataque terrorista. Desde el segundo día después de haberle inyectado el virus el tipo comenzó con las mutaciones, al parecer a raíz de él crearon el virus suficientemente poderoso como para infectarnos a todos, también decían tener un prototipo en cada país. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Argentina, México, etc. Y que con cada uno de estos prototipos creaban un tipo diferente de virus, el cual mutaba de distintas formas en la gente dependiendo su tipo sanguíneo. Pero desgraciadamente yo buscaba un archivo que hablara de la cura, o de la forma de propagación y no encontré nada al respecto, habían miles de documentos y quería llevarme la computadora para poder seguir investigando, pero no había forma, era una PC, de escritorio y no había forma, de que me llevara el CPU conmigo. Así que tuve que dejar todo lo que encontré, toda esa valiosa información desperdiciada. No sé cómo haría, pero tenía que regresar de nuevo a esa casa y llevarme esa computadora de ahí, no iba a perder todas esas respuestas así de fácil. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y llegué a un cuarto, parecía estar lleno de cosas de limpieza, como el cuarto de un conserje, era pequeño y tenía una puerta, cuando la abrí salí al exterior de la casa, la puerta estaba escondida entre mucha maleza, ahora entiendo por qué no vi que había otra puerta en la casa. Estaba oculta. Había perdido demasiado tiempo en la mansión del señor Villalba, mientras Alex y los demás me estaban esperando. Me daba miedo no saber qué sucedió con esa cosa, con el prototipo 01, pero no podía hacer nada más, tenía que ir por mis amigos y luego idear un plan, teníamos que detener todo lo que estaba sucediendo, o lo que estaba por suceder. Tenía que informarles a las autoridades de lo que sucedía en la casa del señor Villalba y del terrorismo que se estaba llevando a cabo, era una cosa de locos, pensé. Mientras corría a toda velocidad hasta la casa de Diana para sacarlos de aquel sótano, no podía dejar de pensar en que me habían hecho algo, ya no era yo mismo, me sentía un fenómeno, una rata de laboratorio. Habían querido acabar con la humanidad por medio de mí, me sentía usado y extraño, además me intrigaba el no saber cuándo los síntomas volverían a aparecer o cuándo volvería a ser yo mismo, todo de nuevo se ponía tan confuso. Mientras más pensaba en eso, más venía a mí la imagen de aquel hombre lleno de odio, del prototipo 01.
A él le había ido peor que a mí, entiendo el porqué de su furia y de su sed de sangre, lo que nos hicieron a ambos era imperdonable. Mierda, mierda, ¿qué es esto? Quítate de aquí, infeliz monstruo. Le gritaba desesperadamente a una persona que se había abalanzado sobre mí, tenía la boca llena de sangre, escupía sangre por doquier y parecía estar ciega, no tenía ojos, parecía que se los hubiesen sacado. Solo dos cuencas vacías. ¿Qué era esto? ¿Es acaso esto a lo que se referían con los devoradores? El maldito monstruo estaba sobre mí y no me soltaba, intentaba morderme a pesar de poder ver, sabía perfectamente dónde me encontraba y quería comerme el muy hijo de las mil putas. Tomé una de las katanas y con todas mis fuerzas le metí un tajo justo en el estómago, el tipo se partió en dos, pero seguía moviéndose, se arrastraba como si fuese un gusano, lo veía y no lo podía creer. Al tipo le faltaba la mitad del cuerpo y se seguía arrastrando con la sola fuerza de sus brazos, seguía tras de mí, tuve que hacerlo. Le clavé la katana en el cráneo. Un tronido asqueroso se escuchó al hacer eso, la sangre estaba derramada sobre el pavimento y a mi alrededor podía ver más sombras moverse a la lejanía, corrían de un lado a otro sin parar, no sabía si eran más de estas cosas o se trataba de gente sana. Ya no me importaba que fuesen, solo me importaba salir de ahí lo antes posible. Seguí corriendo por el medio de la calle y como si de un desfile de locos se tratase, esas cosas estaban por todos lados. Atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda. Me tenían rodeado, los veía correr por todas partes, la niebla aún seguía pero cada vez era menor, lo que me dejaba al descubierto ante esas cosas. De repente saltó otro de los devoradores desde detrás de una casa y venía como loco corriendo, no podía seguir así. Empuñé la katana y aproveché la velocidad con la que él venía, me agaché y le corté la cabeza desde abajo hacia arriba, su cabeza cayó al suelo y dejó de moverse, el cuerpo quedó inmóvil hasta que cayó de rodillas y luego completamente al suelo. Para asegurarme de que esas cosas no se me acercarían más o al menos de que esta vez no iba a tener que pelear contra ellas, tomé a la cabeza del pelo, era un hombre, de unos 20 a 30 años de pelo largo y la sostuve entre mis dedos, corrí con ella en mano y cuando vi al siguiente devorador que corría hacia a mí, la lancé como señuelo hacia otro lado, al parecer todavía estaba fresca porque el idiota la siguió como si de un perrito se tratara. Ya estaba muy cerca de llegar a donde se encontraban mis amigos, ahora sí nada me iba a detener. Mis padres estaban vivos y me necesitaban, mis amigos también lo estaban y me necesitaban. Además he llegado a la conclusión de que si sigo vivo a pesar de todo lo que he pasado y que además soy inmune al virus, es por una razón muy grande, una muy poderosa, y juro que no me voy a morir aún, acabaré con los malditos que me secuestraron y experimentaron conmigo. Acabaré con los malditos que secuestraron a mis padres, y acabaré con todo aquel que atente contra la vida de mis amigos, ni estos malditos enfermos. Los devoradores me detendrán, ni ellos, eso lo juro. Después de tanto correr y escapar de esas cosas que solo parecían estarme acechando, estaba ahí, justo delante de la casa de Diana, a unos pasos de sacarlos de ahí. Mierda. Ese grito, ese rugido, el maldito prototipo 01 está aquí. Antes de que pudiera hacer nada más el prototipo 01 comenzó a estrellarse contra un árbol de tamaño medio, lo golpeaba con tacleadas de tal magnitud que parecía que con cada una de ellas el árbol se despegaba del suelo. No solo lo parecía. El maldito árbol se había despegado del suelo, el prototipo había tomado el árbol como un arma, como si fuese una espada o algo por el estilo. Comenzó a golpear la casa de Diana con el árbol, el maldito aún conservaba algo de inteligencia y estaba probando que el árbol fuera resistente, su verdadero objetivo era el matarme con ese árbol, pues después de unos cuantos golpes a la casa comenzó a correr como en la mansión. Corrió lleno de odio hacia a mí, tenía que hacer algo para detenerlo. ¿Pero qué podía hacer?